Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. So the whole world had one language and one common speech. Y aconteció que cuando salieron de oriente, As the people moved eastward, hallaron una llanura en la tierra de Sinar they found a plain in Shinar, y se establecieron allí. and they settled there. Y se dijeron unos a otros: And they said to each other, vamos, hagamos ladrillo come, let's make bricks, y cozámoslo con fuego. and let's bake them thoroughly. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra And they used a brick instead of stone, y el asfalto en lugar de mezcla. and tar for mortar. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre And then they say, come, let's build ourselves a city and a tower cuya cúspide llegue al cielo, that reaches to the heavens. y hagámonos un nombre, So let's make our name out of por si ourselves. fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. We will be scattered over the face of the whole earth. Y descendió Jehová para ver la ciudad But the Lord came down to see the city y la torre que edificaban los hijos de los hombres. and the tower the people were building. Y dijo Jehová: And the Lord said, he aquí el pueblo es uno, if as one people y todos estos tienen un solo lenguaje, and speaking the same language, y han comenzado la obra, and they began to build y this, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. then nothing they plan to do wouldn't be impossible for them. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, Let's come, let's go down and confuse their language, para que ninguno entienda el habla de su compañero. so they will not understand each other. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, So the Lord scattered them from all over the earth, y dejaron de edificar la ciudad. and they stopped building the city. Quiero hablarle del tema: I want to speak about the topic. 3 ingredientes para edificar. 3 ingredients to edify, to build. 3 ingredientes para edificar. 3 ingredients to build. Edificar es sinónimo de crecer. To edify is a sign of growing. Edificar es sinónimo de construir. It's to grow, to Entonces build. el tema de hoy So the topic of today tiene que ver con el crecimiento. has to do with growth. Y quiero hablar de 3 ingredientes And I want to speak about 3 ingredients que nos van a llevar a edificar o a crecer. that's going to take us to edify or to grow. Estos 3 ingredientes son bien importantes. These 3 ingredients are very important. ¿Sabe? Cuando miramos la historia de este pueblo, When we look at the story of these people, hay cosas muy buenas que podemos aplicarlas a nuestra vida. there are very good things that we can apply into our lives. Me llama la atención It calls my attention cómo este pueblo decide empezar una ciudad, how these people decide to build a city, empezar a construir. to begin to build. Ellos querían construir una ciudad y en medio de la ciudad poner una torre altísima, They wanted to build a city. In the midst of that city, they wanted to build a tower. una torre que llegara hasta el cielo. A tower that reached the heavens. Y estos hombres se ponen de acuerdo y empiezan a trabajar. So these men gathered, they began to work. Y dice la palabra que literalmente And the word says that literally, no había cosa there was no such que thing pudiera parar esa construcción. that could stop that construction. Aquellos hombres habían decidido construir esa ciudad y no había nada que los pudiera parar. Those men had decided to build that city and nothing could stop them. Escuche bien, Listen well. el mismo Dios llega a checar lo que estaba pasando. The same God came to check what they were building. Y cuando Él mira, And when he sees, dice: a estos nadie los va a poder detener. he says, these men, no one could stop them. No hay persona, no hay situación There's no person, no situation que pueda hacerlos desistir de lo que están haciendo. that can make them stop doing what they're doing. Asimismo se tiene que levantar el pueblo de Dios The same way the people of God have to con rise esa misma mentalidad, with that same mentality. porque los hijos de Dios tenemos que levantarnos Because the children will have to y empezar a rise edificar, empezar a construir, empezar a and crecer. begin to edify, to Yo no build, sé to usted, grow. pero yo creo con todo mi corazón que Dios nos ha llamado para I edificar. don't know about you, I believe in God. Dios but nos God ha has called us llamado to build, para crecer. to grow. No fuimos llamados para ser una iglesia más, fuimos llamados para edificar en esta ciudad. We're not called to be one more church, we're called to be builders. Alguien for this dígame city. amén a esa palabra. Can someone say amen to this word? Mire qué tremendo, Look how tremendous. que no había cosa, There was no such thing. no había situación, No situation. no había persona No person que pudiera hacer estos hombres cambiar de opinión. that could make these men change their opinion. Era gente decidida. It was people that were Y decisive. hoy en este tiempo necesitamos gente decidida And tonight, this time we need people that are que diga: decisive. pastor, nosotros vamos a construir con usted, That says, Pastor, I'm going to build with you. vamos a edificar con usted. We will edify with you. Alguien dice amén a eso. Can someone say amen to this?
Quiero hablarle de los ingredientes I want to say about the ingredients que estas personas tenían that these people had para edificar. to edify. Y esto aplica en todas las áreas. And this applies to all the areas. Fíjese, Look, cuando viene Dios, when God comes, Él dice unas palabras tremendas. He says tremendous words. El versículo 6 Verse 6, dice: it says, y dijo Jehová, the Lord said, he aquí, and if someone, el pueblo es uno. the people is one, El primer ingrediente the first ingredient para edificar to edify o para crecer or to grow es la unidad. is unity. No hay crecimiento si no hay unidad. There is no growth if there's no unity. Dígale a la persona que está ahí a su lado: no hay crecimiento si no hay unidad. Tell the person next to you, there is no growth if there's no unity. El primer ingrediente The first ingredient para crecer es la unidad. to grow is unity. ¿Usted quiere saber por qué la iglesia primitiva creció como creció? You know why the primitive church grew how they grew? Porque estaban unidos. Because they were united. Había unidad There was unity en la iglesia. in the church. Y una iglesia que está unida In a church that is united. es una iglesia que avanza. It is a church that Es una advances. iglesia que crece. It is a church that grows. Es una iglesia que el enemigo no puede detener. A church that the enemy cannot stop. Y hay una cosa que debemos de cuidar, iglesia, se llama unidad. And there's a thing we should take care of is unity. La unidad viene de Dios. Unity comes from God. La división es lo contrario a la unidad. Division is the opposite Y of la unity. división no viene de Dios, viene del enemigo. And division does not come from God. Por lo comes from the tanto, enemy. tiene usted que tener mucho cuidado quién te está hablando cosas que te van a dividir. Therefore, you have to be careful who's speaking to you. That things are Porque going to la divide you. división no viene de Dios. Because division does not come from God. Todo lo que divida no es de Dios. Everything that divides is not from God. Porque Dios es un Dios de unidad. Because God is a God of unity. Yo meditaba en esto. I will meditate in this. Leyendo la palabra, Reading the word, me doy cuenta I realized que aún that even los apóstoles más reconocidos, the apostles that were more recognized, well known, como fue el apóstol Pedro, Apostle Paul, un hombre que tenía una unción, a man who had anointing, que con la pura sombra los enfermos se sanaban, that with the same shadow the sick will be healed. los endemoniados eran The libres, demonized were free. un hombre que cargaba una unción poderosa. A man who carried a powerful anointing. Pero también el apóstol Pablo, But also Apostle Paul, un hombre que se quitaba la ropa y se la daba a la gente, a man who would take off his clothes and give it to other y people. con la pura ropa liberaban. And with the same clothes they would deliver people. Eran dos hombres de Dios, There were two men of God. pero aún ellos tuvieron problemas But even they had problems en la iglesia. in the church. En una ocasión Pablo, In one occasion, el Paul, apóstol Pablo confronta a Pedro. Apostle Paul confronts Apostle Peter. Y esto me habla And this speaks to me que la unidad tiene que ir por encima de los problemas. that unity has to go above the problems. Porque no hay iglesia perfecta, hermano. Because there is not a perfect church, my Dije, brother. no hay iglesia perfecta. I said there is no Si perfect usted anda church. buscando la iglesia perfecta, le tengo noticias, no las va a encontrar. If you're looking for that perfect church, I'm gonna have some news. Porque You're la not gonna iglesia find somos it. nosotros y nosotros todavía somos imperfectos, pero vamos camino a la perfección. Because the church is we and we're imperfect. We're on Alguien the way diga to conmigo, perfection. yo voy camino a la perfección. Someone say with me, on my way to El perfection. proceso que Dios ha empezado en mí todavía no lo ha The terminado. process that God has started with me, He's Pero still Él not no lo va a finished. dejar a medias, lo va a tener que terminar. But He's not gonna leave it halfway. He's gonna finish it. Entonces en la iglesia va a haber problemas, So in the church, there's gonna be problems. pero la unidad tiene que ir por encima de los problemas. But unity has to go above the problem. Por eso dice que el amor cubre multitud de pecados. That would say love covers all sins. Tuviste un Multitude of error, sins. You had a mistake, pero si el amor está dentro de mí, but if love is within me, yo tengo que aprender a amarte aún por encima de tu error. I need to learn how to love you even above your mistakes. Creo I believe que la unidad es uno de los ingredientes that unity is one of the ingredients, claves key para el crecimiento de una iglesia. for the growth of the church. Si no hay unidad, hay división. If there's no unity, there's division. Y todo lo que está dividido no puede crecer. And everything that is divided cannot grow. ¿Cómo dice? How do you say? He aquí, el pueblo es uno. Behold, they are one people. Uno. One.
Esto aplica en los matrimonios. This applied to the marriages. Cuando un hombre y una mujer se casan, se convierten en uno solo. Ya no son dos, son uno. When a man and a woman get married, they become one. ¿Sabe por qué hay matrimonios que no avanzan? You know, there's matrimonies that not move forward, they don't advance. Porque hay división dentro del matrimonio. Because there's division within the Para que matrimony. el matrimonio avance, tienen que estar unidos. In order for the matrimony to advance, Tiene they que have to haber be united. unidad dentro del matrimonio. There has to be union within the marriage. ¿Sabe? Yo estaba leyendo un versículo que me impactó. I was reading a verse that impacted me. Dice la palabra que en una ocasión The word says that on one occasion, el enemigo viene a atacar al pueblo de the Israel. enemy comes to attack the people of Y el Israel. pueblo de Israel estaba temeroso. And the people of Israel were fearful. Era una multitud inmensa. It was a great multitude. Ellos decían, nos van a destruir. They're going to say they're going to destroy Pero us. se levantaron y dice la palabra que se unieron como un solo hombre. But the word says they rise and unite as one Y se man. levantaron en contra del enemigo y el enemigo tuvo que salir huyendo. They rise against the enemy. Porque and they no hay had to nada go que flee. se pueda levantar en contra de la unidad. There's nothing coming La against unidad unity. es lo más poderoso que existe sobre esta tierra. Unity is one thing El more mayor powerful here on ejemplo earth. de la unidad es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno solo. The greatest example is our Father, Son, and Holy Spirit. It's just one. La iglesia necesita estar unida The church needs to be united si queremos el crecimiento. if we want the growth. Tenga cuidado con aquel que te quiere dividir. Be careful with the people that are trying to divide you. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Primer ingrediente The first ingredient para avanzar es unidad. to advance is unity. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. And the Lord said, behold, the people are one. Y todos estos tienen un solo lenguaje. And they all have one language. Segundo ingrediente The second ingredient es tener el mismo lenguaje. is to have the same language. Cuando no existe el mismo lenguaje, When the same language does not exist, no puede haber crecimiento. there cannot be growth. Y usted dice, pastor, pero todos hablamos español. You might say, Pastor, we all speak Spanish. Todos hablamos inglés. We all speak English. Nos entendemos perfectamente. We understand we understand one another. Hay dos lenguajes espirituales. There's two spiritual languages. Existe el lenguaje del reino y el lenguaje de la religión. There's the language of the kingdom Cuando and the usted habla language el of lenguaje the del reino, el religion. religioso no te puede entender. When you speak the language of the kingdom, a religious person cannot understand Cuando you. alguien literalmente habla el lenguaje del reino, el religioso entiende chino. Oye, como que le están hablando en chino porque no entiende. When you're speaking the language of the kingdom, it's like the religion cannot understand. It's ¿Usted ha like visto a you're los speaking chinitos Chinese. hablar? Parece que están enojados. Have you seen the Chinese people? It looks like they're mad. Y así es literalmente. And it's literally the same thing. Cuando hay una persona de reino con un lenguaje de reino, When there's someone from the kingdom with the language of the kingdom, el religioso no puede entender su lenguaje. the religious person cannot understand your Los dos language. podrán hablar español, pero si uno es de reino y el otro es religioso, no se van a poder entender. The both could be speaking Spanish, Para but que one's from the haya kingdom, one's from crecimiento en una religion. iglesia, You're not tiene gonna que understand. haber un solo lenguaje dentro de la iglesia. No dos lenguajes, no tres lenguajes. Tiene que haber un solo lenguaje. Y en esta iglesia hay un lenguaje de reino. And in our church, brother, there needs to be one language. And in church, there's only one language, and it's the language of the kingdom. Turn up her mic if you can, please. I can't hear anything. Escúcheme bien. Listen carefully. Jesús se paraba. Jesus was standing. Usted sabe que Jesús trajo el reino a la tierra. No, Jesus brought the kingdom to earth. Y Jesús empezaba a hablar y los fariseos religiosos no entendían lo que él decía. And Jesus began to speak, and the Pharisees couldn't understand what he was saying. Entendían el mismo idioma, They understood the same language. pero en el espíritu no podían captar el lenguaje de Jesús. But in the spirit, they could not capture the language Porque of el lenguaje Jesus. del reino es diferente al lenguaje de la religión. Because the language of the kingdom is different from the language of religion. El Señor me ministraba tanto esto. And the Lord were ministering. En sí el Señor me dijo He said to me que se van a levantar that there are gonna people that are gonna rise, espíritus spirits. que van a querer meter otro lenguaje dentro de la iglesia. They're gonna try to infiltrate another language into the church.
Y el Señor me ministraba una iglesia que tiene dos lenguajes, no avanza. And God will minister me that church that has two languages cannot advance. Tiene que haber un solo lenguaje. There's only have to be one Y language. si usted es hijo de esta casa, usted tiene que cuidar el lenguaje de esta casa. And if you're a son of this house, you need to take care of that language. Usted tiene que cuidar el lenguaje de esta casa, porque aquí en esta casa tenemos un lenguaje diferente a las otras You iglesias. need to take care of the language of this house. Nosotros salimos de la religión, We came out of religion. fuimos transicionados, entramos a lo nuevo de Dios y Dios nos cambió hasta la forma de There are hablar. new ways of God, and God changes the way we speak. Ya no hay un lenguaje religioso, ahora yo soy de reino, camino como una persona de reino y hablo como que soy de reino. I don't speak in a religion. I am a man from the kingdom, and I speak as I'm from the kingdom. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? Le voy a decir una cosa, yo salí de la religión. I'm going to tell you, I came out from religion. Yo me paraba, hermano, en el altar I would stand up in the altar, y yo era el más religioso de todos. and I was the most religious of all. Mi mentalidad era así, una cajita así. My mentality was just a box. No podía salir de esa cajita. I could not come out of that box. Y cuando usted es religioso se manifiesta en todas las áreas. And when you're religious, you manifest in all the areas. En tu forma de caminar, en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, In the way you walk, the way you dress, the way you en speak, tu forma de pensar. and the way you think. Pero el Señor me cambió But the Lord changed me. y me enseñó que Jesús no vino a traer una religión más. And He showed me that Jesus did not come to give one more religion. Él vino a traer un reino a esta tierra. He came to bring a kingdom Y to en this. ese reino hay un lenguaje. And in that kingdom, there's one Y usted language. tiene que agarrar ese And lenguaje. you need to take on to that language. ¿Alguien está aquí? There's someone here. Escuche esto. Listen to this. El lenguaje The language. es bien importante. It's very important. La unidad es importante, Unity is very important. pero el lenguaje But the language, es bien importante. it's very important. ¿Sabe por qué Dios quería separarlos, You know why God wanted to separate them, pero no los dividió? but He did not divide them? Porque Dios no mete división. Because God did not infiltrate division. Dios dijo, mejor les cambio el lenguaje y con eso es suficiente. He said, I'm just going to change your language and that's sufficient. Les cambió el lenguaje y terminaron cada uno por su rumbo. He changed your language and everybody took their way. ¿Alguien me está entendiendo aquí? If someone understanding, ¿Alguien me está entendiendo? if someone understanding, ¿Usted quiere correr con la visión de esta casa? you want to run with the vision of this house, Tiene que tener el mismo lenguaje. you need to have the same language. Yo entiendo que tal vez usted está saliendo de la religión, I understand you might coming out of religiousness, pero tiene que transicionar but you need to transition al lenguaje que se habla en esta casa. to the language that is spoken here in Porque this cuando church. todos hablamos el mismo lenguaje, Because when we all speak the same nos language, podemos entender, we can understand each nos other. podemos comunicar. We can communicate with each other. ¿Alguien está aquí? If someone here, Escuche esto. listen to this. Esto el Señor me lo enseñó hace unas semanas atrás. The Lord showed me a few weeks ago. Hay gente acá que todavía está batallando con el lenguaje de esta casa. There's people that are still struggling with the language of this house. Están tratando de salir de la religión y no pueden. They're trying to get out of religiousness, but they can't. Te voy a decir, hay ciertas cosas And I'm going to tell you, there's certain things que para que usted las practique, that in order for you to practice, se le tienen que ser reveladas. it has to be revealed to you. Te voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. Tú puedes decir ciertas cosas You can say certain things porque escuchas a alguien que lo dice. because you hear someone that is saying. Pero si no se te ha sido revelado, But if it's not been revealed to you yet, cada vez que tú lo digas te vas a sentir mal dentro de ti, pero no dices nada. each time you're going to say, you're going to feel bad within you, but you're not going to say anything. Cuando a ti se te revela algo, Once it's revealed to you, nadie te tiene que estar diciendo. nobody's going to be telling you. Tú lo haces por revelación. You do it by revelation. Es como cuando se te revela el diezmo y la ofrenda. It's like when the tithe and offerings is being revealed A to la you. persona que se le revela el diezmo y la ofrenda, no le tienes que decir diezma y ofrenda. To the person that's been already revealed, you can't tell them tithes Lo and hacen offerings. por revelación. They do it by revelation. Lo hacen porque saben que ahí está la bendición y que Dios los va a prosperar. They do it because they know the blessing is there. God's going to Pero el prosper. que no ha recibido la revelación For those who have not received the lo revelation, puede hacer, pero cada vez que lo hace le molesta algo en su interior porque no se le ha sido revelado. they can do it, but it bothers them because they have not get the revelation. Usted le tiene que decir al Señor: Señor, abre mi entendimiento, You have to tell the Lord, Lord, please open my dame la understanding. revelación, Give me the revelation. porque yo quiero recibir esa revelación del lenguaje del reino.
Because I want to receive the revelation of the kingdom. ¿Cuánta gente no está batallando ahorita con el lenguaje? How many are not struggling with the language? Y se lo voy a dejar bien claro a todos aquí, los que me están viendo por las redes sociales. And I'm going to leave it very clear here in the one who is watching on social media. Cuando Dios te revela algo, When God reveals something, usted no puede regresarse you cannot go back porque a alguien le molesta. because someone is bothering them. Cuando Dios te revela el diezmo y la ofrenda, When God reveals the tithes and offering, aunque haya un hermano o dos que no crean en el diezmo y la ofrenda, usted no va a dejar de diezmar y ofrendar solamente porque a alguien le molesta. Usted lo va a hacer porque recibió la revelación. you're going to do it because you haven't received the revelation, even though a brother of you might say he doesn't want to do it. Y eso es lo mismo con el lenguaje de la paternidad. It is same with the language of Eso es lo paternity. mismo con el lenguaje del reino. It is same way with the language of Que hay the gente kingdom. que le molesta, hermano. Yo no voy a regresarme. There's people that don't like them. They're not. Yo I'm no not voy gonna a go back. regresar a lo mismo simplemente porque un hermano le molesta. I'm not going to go back just because one brother doesn't Usted tiene like que it. transicionar a lo nuevo de You need to Dios. transition to the things Usted tiene of que God. entrar en el nuevo lenguaje de esta casa. Aquí hay un lenguaje apostólico, profético. Aquí hay un lenguaje de milagros, de sanidades. A language of miracles and healing. Creo en los milagros. I believe in miracles. Creo en las sanidades. I believe in healing. Creo en los apóstoles. I believe in the Creo apostles. en los profetas. I believe in prophets. Creo en las señales. I believe in wonders. Creo en los 5 ministerios. I believe in 5 ministries. Ah, yo creo en el lenguaje profético de I believe in Dios. the language, prophetic language of God. Creo en la paternidad espiritual. I believe in spiritual paternity. Yo creo, hermano. I believe, my brother. Y si alguien está enojado, ese es su problema. Yo voy a seguir creyendo. And then someone's mad, I'm going to continue to believe it. Pablo mismo dijo: Paul himself said, ustedes podrán tener 10,000, you might have 10,000, 10,000 maestros, 10,000 teachers, 10,000 años en Cristo. 10 years in Christ. Pero padres, solamente uno. But Father's only one. Yo soy su padre en Cristo Jesús. I am your Father in Lord Jesus Christ. Así dijo Pablo. That's how Paul said. Ese es un lenguaje, se llama el lenguaje de la paternidad. That is a language, it's called paternity. ¿Está en la language. Biblia? Claro que está en la Biblia. It's in the Bible, yes, it's ¿Usted in the cree que yo Bible. voy a decir algo que no está en la Biblia? You Dios think I'm me gonna say libre. something Todo lo that's que not in the hablamos Bible? acá está conforme a la palabra del Señor. Everything we speak here is conforming to the Word of God. Y si la Biblia habla de paternidad espiritual, yo no me voy a regresar atrás por uno o dos hermanos que no crean en la paternidad espiritual. Porque cuando algo se te fue revelado, usted no puede arriesgar esa revelación. When someone's been revealed, you cannot risk that revelation. Está llegando, mi oración, hermano, My prayer, my brother, is, yo le digo: Señor, trae gente de reino. Lord, bring people from the kingdom. O trae gente nueva que no sepa nada, nosotros le vamos a enseñar. Or bring new people that don't know anything, we're going to teach them. Trae gente católica, trae gente mormona, trae gente nueva que no conoce el verdadero evangelio, para enseñarle las escrituras como son. So we Aleluya. can teach them the gospel how it is. Gente que no tenga un molde de cristiano religioso. People that don't have a mold of Christian or religion Gente Christian. que no conozca mucho de la palabra para enseñarle cómo es. People that don't know a lot of the Bible, so we can teach them how it is. Pero para que haya crecimiento en la iglesia, número uno, tiene que haber unidad. For in order to be, there would be growth in the church, there needs to be unity. Y número dos, And number two, tiene que haber un mismo lenguaje. there has to be one language, Mismo lenguaje. the same language. Y el lenguaje se recibe por revelación. In the language you receive by revelation. ¿Cuánta gente no le molesta acá? How many people are bothered here? Porque hay varios, no todos. Because there's many, not Y everyone. le dejo algo claro. Cuando a alguien no se le ha recibido, yo no lo puedo imponer sobre alguien. When somebody has not received the revelation, I can impart to. Yo oro para que Dios se lo revele. I pray for the Lord may reveal Pero yo to no them. puedo venir a imponer y lo tienes que hacer así. No, eso es religión. But I can't tell you, you need to do it this El and that's reino just religion. revela las cosas. The kingdom reveals Hay it. que orar para que el reino venga revelando a todos aquellos que no se les ha revelado. We need to pray for the kingdom may reveal to all the people who have not been revealed. Pero no yet. es por imposición, es por revelación. But it's not imposition of hands, it's by revelation. Y si usted no se le ha sido revelado, And if you have not get the revelation yet, cuando alguien me diga: pa, when someone says, "Pa, no te enojes, hermano. do not get mad, my brother."
Y si te enojas, disimula, por favor. And if you get mad, please don't act like you are. Si te enojas, disimula. Hide it a little bit. Hay gente que, mira hermano, uno de los espíritus que está en contra de la paternidad One of the spirits that is against paternity, es el espíritu de la religiosidad. it is the spirit of religiousness. Cuando una persona te dice papá, When someone calls you dad, el espíritu religioso no soporta, the religious spirit cannot support that, cannot sustain that. porque se está manifestando la paternidad Because paternity is being manifested. y la religión no lo soporta. And religions cannot sustain that. Jezabel no lo soporta. Jezebel cannot La sustain that. religión no lo soporta. Religiousness cannot Dos sustain that. espíritus en contra de la paternidad. The spirit against paternity. Yo no sé usted, pero yo quiero seguir avanzando. I don't know about you, but I want to continue advancing. Unidad, Unity, mismo lenguaje. the same language. Y fíjese, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, And the Lord said, behold, the people is one. y todos estos tienen un solo lenguaje, And they all have one language. y han comenzado la obra, And they have begun the work. y nada les hará desistir ahora And nothing will be impossible for them. de lo que han pensado hacer, Or what they have made the purpose to do. de lo que han pensado hacer. Or what I have thought to do. El ingrediente número 3 The ingredient number 3 me habla de visión. speaks about vision. Visión. Vision. Fíjese cómo la ciudad todavía no estaba, Look how the city was not there yet. pero ellos ya la habían pensado, But they already thought about it. ya la habían visto. They have seen it. Eso es visión. That is a vision. Cuando tú todavía físicamente no lo has visto, When you physically has not seen it yet. pero en tu espíritu, But in your spirit. en tu mente, In your mind. en tu alma, In your soul. tú ya lo alcanzaste a visualizar. You already visualized. Tú ya caminaste por esa You ciudad. already walked through that city. Alguien ya ha caminado por la nueva iglesia que viene para Phoenix. Someone has walked through that new church that's Alguien coming from ya la ha Phoenix. soñado, alguien ya Someone has anduvo ahí, dreamed of it. Someone alguien has ya been se there. paró en el púlpito, Someone has stood alguien in the dijo altar. desde aquí voy a hablar la palabra, Someone said, "From desde here I aquí speak the voy a word. profetizar, I will desde prophesy. aquí voy a hablar el evangelio de Cristo. From here I'm going to speak the gospel of Christ. Porque cuando usted tiene visión, usted puede ver las cosas aunque no estén ahí todavía. When you have a vision, you can see the things even though they're not there yet. Número 1, la unidad. Number 1, unity. Número 2, lenguaje, el mismo lenguaje. Number 2, the same language. Pero número 3, la visión. But number 3, vision. Estos hombres tenían una misma visión, These men have one vision, una misma meta. one same goal. Vamos a edificar una ciudad, We will edify a city. vamos a levantar una torre. We're going to build a tower. Y ellos no pensaban en nada no más que en eso, And they didn't think about anything else but just that. y se pusieron a trabajar en eso. And they began to work on that. La visión te activa a trabajar. The vision activates Si you to work. todavía no te metes a trabajar en la visión, dile: Señor, revélame la visión de esta casa, If you don't start working the porque vision, yo God, reveal quiero me the vision of this trabajar house. para tu reino. Because I wanna Yo work quiero for your hacer kingdom. algo para ti. I want to do something for you. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Shamalarabrakúamanda. Quiero cerrar con esto. And I want to conclude with this. Estas tres cosas: These 3 things. unidad, Unity, lenguaje y visión, the same language and vision, se tienen que proteger. has to be protected. Se tienen que It proteger. needs to be protected. Nada, hermano, Nothing, my brother, puede robarnos eso. could steal that away from us. Porque en esta casa Because in this house, hay unidad, there's unity, hay un lenguaje there's one language, y hay una misma visión. and there's one same vision. Nada Nothing puede robar eso. can steal that. Se tiene que levantar gente a proteger. There are people that need to rise to protect. El Señor me dijo: The Lord told me, va a venir gente, there are going to come people. se va a levantar gente People will rise, queriendo meter trying otro to, lenguaje en la casa. trying to infiltrate another language in the house. Y estas cosas se tienen que proteger. And these things need to be protected. Ahí andan las lenguas sueltas, The tongue are just loose. las víboras, Those serpents. hablando cizaña en contra de la visión, Just taking bad things upon the en vision. contra del lenguaje de esta casa. Against the language of this Usted house. tiene que aprender a mocharle la cabeza a cualquier víbora que se You levante. need to learn how to cut the head of every A mí serpent no that me rises. vengas con tus cosas. Yo soy hijo de esta casa. Yo estoy unido a esta casa. Yo tengo la visión de esta casa. Yo tengo el lenguaje de esta casa. I am a son of this house. I
have the Aquí language me of their estoy mouth. levantando yo, se están levantando mis hijos. Aquí Dios está activando mi ministerio. ¡Ay! Habrá alguien que esté aquí. There's someone here. Pero se tienen que levantar hijos valientes, But some great sons que have no to tengan rise, miedo a hablar, that are not scared to que speak, puedan proteger la unidad, that can protect unity, que puedan mantener, proteger el lenguaje that can protect the y que language, puedan proteger la visión. and that can protect the vision. Póngase en sus pies, Stand up iglesia. on your feet, church. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Oh, my soul praises you, Jesus. Mi alma te alaba, Señor. My soul praises you. Le rebrosoto mayo kuamanda. Shamdili brikutura presoto manda la rabashia ma. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.